noches a todos. Le damos la más cordial bienvenida a esta masterclass del día de hoy, que lleva como tema cómo abordar las fake news en la gestión pública. Esta masterclass está organizada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres a través de la Unidad de Educación Continua. El día de hoy, Cristian Urbizagasti es quien va a estar a cargo de la moderación. Soy coordinador académico de Educación Continua. En nombre de nuestra decana, la doctora Miguel Sánchez de Walter, le doy la más cordial bienvenida a este espacio de mucho aprendizaje. El día de hoy vamos a ser aproximadamente una hora las que vamos a estar aquí conectados y para ello contamos con la presencia de nuestro excelente docente Iván Torres. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con maestría en Comunicaciones, especialidad en Gestión Estratégica de la Comunicación Pública por la PUC. Tiene especializaciones también en Desarrollo Gerencial, Comunicaciones y Gestión Estratégica de Políticas Públicas y Conflictos Sociales. Actualmente se desempeña como asesor de la Jefatura Nacional de la RNIEC. También fue subdirector de Servicios al Ciudadano y subdirector de Operaciones Registrales y gerente de imagen institucional de RENIEC. Asimismo, subjefe de comunicaciones de Servir, jefe de marketing y también subgerente de imagen institucional de salud. Asimismo, es especialista en el Minedu, o fue especialista en el Minedu, responsable de la oficina de imagen, institucional de la UGEL 7 y editor general del diario Hoy de San Martín. Le recordamos también que al finalizar la exposición del día de hoy tendremos un espacio de ruedas de preguntas, así que los invito, a medida de que se va desarrollando la masterclass del día de hoy, a que puedan dejar sus preguntas a través de la opción de chat de esta plataforma. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida al expositor Iván Torres. Bienvenido. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches a cada uno de los colegas que en este momento nos acompañan. Bienvenidos y bienvenidas a nombre de Educación Continua, por supuesto, de la Universidad San Martín de Porres. Para mí es todo un honor poder participar. Agradezco la invitación de la universidad para poder compartir esta noche justamente el tema que nos convoca el día de hoy. Bien, voy a empezar compartiendo la presentación. Me avisan por favor si todos lo pueden ver. Sí, se ve, profesor. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Gracias también por la generosa presentación. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Será importante también que para poder empezar rápidamente, de repente colocan en el chat su nombre y de qué institución vienen o en todo caso cuál es su ocupación para que los demás compañeros puedan también saber quiénes están participando aquí en la sala. Sé que el tiempo el día de hoy es tirano porque tenemos solo una hora prácticamente con todas las preguntas, pero creo que podemos avanzar colocando su nombre en el chat para poder identificarnos a lo largo de la presente masterclass. Buenas noches, Alison. Bienvenida. Muy bien. Bienvenida. Por favor, para quienes no han escuchado todavía, podemos ir colocando sus datos en el chat para poder identificarlos y saber con quiénes estamos. Buenas noches, Paulo. Bienvenido, Paulo Paredes. Muy buenas noches. Buenas noches, Alison. También ya lo comenté y a todos los demás que se pueden ir sumando. Muy buenas noches, Eduardo. Bienvenido. Muy buenas noches, Eduardo. Bienvenido a cada uno y cada una de ustedes. Muy bien, ya realizaron la generosa presentación también por parte de Educación Continua, así es que continuamos entonces con las presentaciones de cada uno de ustedes. Muy buenas noches, Paula Sánchez, muy buenas noches, bienvenida, muy buenas noches, Héctor Jorge, muy buenas noches, bienvenido. Aiza, Sara, muy buenas noches, bienvenida, bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué bueno que estén con el mejor ánimo de poder compartir justamente esta noche aprendizaje respecto al tema que nos convoca el día de hoy, que lo hemos denominado cómo abordar las fake news en la gestión pública. Hemos querido abordar este tema justamente porque es uno de los contenidos que vamos a editar en el curso Comunicación Estratégica en el Sector Público. Y también porque es un tema muy recurrente en un mundo en el cual
se mueve en entornos digitales. Y justamente el sector público no es ajeno a ello. De hecho, en el sector público es donde se maneja una gran cantidad de información falsa, no por parte de las instituciones públicas, sino más bien por parte de diferentes grupos interesados en que esto suceda. Muy bien, entonces, bienvenida Erly, también veo que se acaba de sumar. Vamos a empezar justamente definiendo el término que tiene como mayor consideración en lo que denominamos fake news, ¿no? Fake, falso y news en este caso son noticias. ¿Qué es una noticia? Por si no todos son comunicadores, porque algunas veces también en este curso se suman algunos colegas que participan o que laboran en diferentes espacios, no solo del Perú, sino también de diferentes países. A lo largo de los diferentes cursos que he dictado aquí, me he encontrado gratamente con profesionales que aportan mucho desde otras áreas. Así es que rápidamente, una noticia es un hecho, ¿no? Un hecho de interés de una o más personas. En fácil vendría a ser eso, es una información novedosa, distinta, rara, diferente, que llama, que convoca y que de alguna manera genera mucho interés en las personas. ¿Sí? Entonces, eso es una noticia, no es una novedad. Entonces, partiendo de esto, hay una línea muy delgada entre lo que para las personas interesadas en un determinado contenido o en un determinado tema es un hecho verdadero, ¿no? Tal como estamos viendo en este momento en la pantalla, o entre lo que es finalmente una información falsa. Y es por eso que en este momento podemos ver en esta imagen esa disyuntiva que existe entre un hecho noticioso y también entre un hecho falso, ¿sí? Este es un tema de todos los días y esto pasa justamente porque hoy en día es mucho más fácil poder viralizar cualquier información que existe, no solo en el sector público, sino en el mundo en general, todos los días, ¿no? A ver, dicho esto, no, una vez que ya les he mencionado que una noticia es justamente algo novedoso, algo que convoca distinto y que a su vez fake es falso, es decir, una fake news vendría a ser una información falsa, ¿no? Una información falsa que también es novedosa y que también genera interés. Por favor, me ayudaría mucho que ustedes de pronto me puedan ir comentando en el chat o si alguien también rápidamente quisiera participar y comentarnos un hecho noticioso que haya sido que haya sido vendido como un hecho noticioso, novedoso, distinto, pero que a su vez haya resultado ser una información falsa. A ver, muy bien. Agradecemos mucho en que puedan, por favor, colocarlo en el chat. Si aún no lo tienen muy claro, les voy a colocar más adelante algunos ejemplos también para que lo puedan ustedes evidenciar. Muy bien, las fake news en realidad hay muchos teóricos que ya han empezado desde hace algunos años a estudiarlo, a revisarlo, no se han escrito, ya hay literatura al respecto y se menciona muchas veces de que no existen inclusive las fake news, porque finalmente una noticia, al ser algo novedoso, termina siendo noticia. Pero también muchos otros teóricos mencionan y dicen, por supuesto que sí existen, porque generan interés, porque mueven, a pesar de que su contenido puede ser fácilmente identificable para algunas personas o para un grupo determinado, pero no para todos en general. Hace un momento les pedí algunos ejemplos. Si todavía no han logrado identificar el concepto de fake news, a continuación les estoy colocando un ejemplo. El primero de ellos es, no sé si recuerdan, en la temporada de pandemia. En tiempos de pandemia se generaron una suerte de diferentes corrientes de opinión, ¿no? Respecto, por ejemplo, a las vacunas, ¿no? Y había un grupo que mencionaba, por ejemplo, que las vacunas de una determinada marca no funcionan.
Sinopharm no funcionan, no sirven, o no te dejes vacunar porque te están colocando un chip, porque te están colocando algún líquido para poder dominarte, ¿no? Y así como esos, hay una gran cantidad de eh, posturas que se empezaron a generar. Es más, veíamos a personas a quienes, por ejemplo, en nuestro país se le denominaron antivacunas, que empezaban a sacar esto de los celulares, de los medios de comunicación, y llevarlo a las calles, ¿no? Veíamos a personas antivacunas que iban a manifestaciones en las calles, etcétera, etcétera, ¿no? O que realizaban diversas publicaciones. Entonces, de ser consumidores de información, pasaron a ser productores de información, de noticias o de información falsa, para ponerlo en sencillo, ¿no? Que esto viene a ser justamente una fake news. Ahora, dicho esto, ¿ustedes ya tienen algún ejemplo de fake news que hayan, de las cuales hayan identificado de repente a lo largo de la historia? Porque esto no es reciente. Hoy en día se puede viralizar mucho más rápido, pero en realidad información falsa que se ha utilizado a lo largo de toda la historia, en realidad hay diferentes ejemplos, sobre todo en la guerra, ¿no? Sobre todo en la guerra empiezas a generar una suerte de un rumor, por ejemplo, de que un determinado bando está ganando, está perdiendo, y en la Segunda Guerra Mundial se utilizó muchísimo, pero la forma de viralizar era distinta, ¿no? Los canales eran distintos. Entonces, información falsa, información que no es real, y que además tiene algunas características específicas que ahora les voy a comentar más adelante, con las cuales se pueden identificar, ha existido siempre. Si tuvieran algún ejemplo, por favor agradezco que lo puedan colocar también en el chat, para que esto no sea solo un monólogo. Me gustaría que pueda ser mucho más participativo también. Si alguien de ustedes quiere participar, puede levantar con toda confianza, puede colocar que quiere participar, levanta la mano y le damos pase. Y ahí el equipo de educación continua me va a dar me va a dar la mano para que puedan colocarles a ustedes como personas que pueden participar también con voz y audio. Muy bien, con voz o audio, perdón. El COVID no se transmite en calor. Ahí, muchas gracias, Eduardo Pérez Lee. Efectivamente, es otro de los ejemplos, ¿no? Fue una de las noticias que se difundieron al inicio. Así es, así es. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que lamentablemente, una vez que surge una de estas fake news, es más complicado poder aclarar este tema. No es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero muchas veces el tema se viraliza tanto que luego llegar a esas mismas personas que recibieron esa noticia falsa es mucho más complicado. Así es, Eduardo Pérez Lee dice, el COVID no se transmite en calor, fue una de las noticias que se difundieron al inicio y era falso. Así es. Y el Ministerio de Salud, por supuesto, salió y aclaró el tema, pero muchas veces cuando aclaramos una noticia falsa no tiene el mismo impacto de lo que implicó la noticia inicial. Y ahora les voy a comentar por qué razón sucede esto. Muchas gracias, Eduardo, por estar muy atento. Muy bien, ¿qué es lo que pasa también? Vamos a revisar un poquito por qué estas noticias falsas, como el hecho de que las vacunas no funcionan, qué es lo que pasa respecto en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo vemos, cómo percibimos a las noticias falsas? Se hizo un estudio en el año 2022 a nivel mundial que consistió en algunas encuestas, y en este momento se identificaron, o perdón, en ese momento que es en el año 2022 se identificaron, por ejemplo, que Perú es el segundo país del mundo que en ese año consumía mayor información falsa, ¿no? Se hizo un porcentaje de la población que consumió justamente información falsa o engañosa, y el primero de ellos era Filipinas. Probablemente su población es distinta, pero en segundo lugar estaba Perú, tercer lugar estuvo México, y así vamos yendo a cada uno de los países
en nuestro caso, con un 87%, casi 9 de 10 personas habría consumido información falsa. ¿Y cómo es que lo han identificado? Es porque justamente las personas que recibieron esa información en algún momento pudieron identificar que era información falsa. Ahora, ¿por qué recibimos esa información falsa? Porque no solo lo recibes, muchas veces y es lo que pasa en la mayoría de veces en realidad, es que tú terminas disparando a tus demás grupos de WhatsApp, de Facebook, etcétera, etcétera, de grupos de amigos, de familiares. Entonces, de uno puede llegar hasta 10 personas a poderlo compartir, 10 personas o 10 grupos. Y si son grupos, el alcance que puede tener una noticia falsa es muchísimo, muchísimo mayor, ¿no? Entonces, en el año 2012 se hizo este estudio y se identificó que Perú ocupaba el segundo lugar en consumir mayor información falsa. Esto tiene que ver con algunas características, por ejemplo, el tema educativo, por ejemplo, la brecha digital, entre otros aspectos. Muy bien, Carlos Alberto Pereira nos dice las cadenas de WhatsApp acerca de que la ivermectina cura el COVID y ahora el dengue. Totalmente de acuerdo. Y salió también el tema ahí de agüita racimada y muchas otras cosas que salieron a lo largo de la pandemia, ¿no? Y que lamentablemente conectaban mucho. ¿Por qué? Porque teníamos a personas desesperadas con sus familiares que estaban enfermos, ¿no? Que estaban agonizando probablemente y que eso se convertía en una esperanza. ¿No? Que se convertía en una esperanza. Ahora, en el caso de la ivermectina, también habían varias consideraciones donde también no había mucha información clara que a veces tenemos que dar las instituciones públicas, porque en las instituciones privadas, en fin, uno puede elegir, no manejan lo que son monopolios. En cambio, por ejemplo, en el caso de salud, en tiempos de pandemia, solo los hospitales COVID podían atender esta enfermedad. Las privadas era muy difícil que te puedan atender. Entonces, bajo esta dinámica, si no das información totalmente clara, ¿no? Mesurada, que sea breve, entonces también se convierten estas corrientes de opinión que lamentablemente puede traer información falsa y que trae consigo que las personas realicemos determinadas prácticas, como por ejemplo el consumir el tema de ivermectina que mencionaba anteriormente su compañero. Luego también Paula Sánchez dice, profesor, ¿y cómo detectar si una noticia es falsa por las fuentes, verdad? Es decir, verificar el medio donde se sube. Así es, Paula. Una de las formas es justamente identificando las fuentes, pero te vas a dar cuenta también que muchas veces las fake news se generan con algunas fuentes que son muy parecidas. Es decir, por ejemplo, en lugar de que la página sea www.comercio.p, va a ser www.comercioperú.pe, por ejemplo. Entonces, de esta manera tú generas información falsa y le coloca los colores y todo lo demás hasta que alguien denuncie esas páginas y se lo puedan bajar. Entonces, también eso contribuye a generar noticias falsas. Entonces, vamos a seguir avanzando con esto. Muchas gracias por su participación en el chat. ¿Qué más tenemos? Si bien es cierto, en el año 2022, este estudio que se hizo a nivel mundial, ahora les paso la fuente, determinó que somos el segundo país que consume mayor información falsa. También se hizo otro estudio por la misma institución que al final les voy a dar la fuente. Acá está la fuente. Digital 2021 Global Overview Report, ¿no? Entonces, esta fuente, que es de Estatista, ¿no? Que es una página web, ustedes lo pueden revisar, que hace estudios a lo largo del mundo, casi todos son virtuales, también nos decía que no, el Perú no aparece como un país que se preocupa por las fake news, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las personas somos conscientes de que consumimos información falsa, nuestro país no está interesado, no está preocupado por abordar ese tema
y por todas las consecuencias que esto trae, porque no solo es el tema de que existan, sino todas las consecuencias que traen. ¿Cuántas personas consumimos eh, agüita racimada? Una gran cantidad, por lo menos en mi círculo, que es más o menos estudiado, consumía un montón de personas. Ivermectina, mi propia familia también consumió, por ejemplo, ivermectina, seguramente en muchos casos de ustedes también, y así podemos ir contando un montón de casos a lo largo de la sesión. Entonces, no es solo el tema de las noticias falsas, sino lo que éstas generan como consecuencias. En nuestro país no tenemos, por ejemplo, un ministerio de tecnologías de la información y comunicación, pero, por ejemplo, Colombia sí lo tiene. Colombia, por ejemplo, identificó a los tipos de noticias falsas que existen en su país. Y ellos, por ejemplo, lo definen de la siguiente manera. Nos dicen, hay algunas noticias falsas que simplemente es sátira. Sátira, por ejemplo, política existió siempre, donde tratas de burlarte de la persona. La información puede o no ser verdadera, ¿no? O puede estar relacionada con la línea editorial del medio, pero no busca causar daño, sino más bien, de alguna manera, satirizar, reírse del contexto o mostrar de una manera lúdica una realidad, o también puede ser algo que le parezca en este momento al artista, al ilustrador, ¿no? Pero no busca causar un daño, no tiene un fin detrás, ¿no? Y hay otros que sí buscan ser engañosos, ¿no? Por ejemplo, busca incriminar. No sé, por ejemplo, el tema de agüita racimada que hace un momento mencionaba, este, podría buscar de alguna manera incriminar al Ministerio de Salud y decir, no, el Ministerio de Salud no tiene la solución. Yo, que soy laboratorio, que estoy acá en Junín, yo sí tengo la solución para este tema, ¿no? ¿Qué más también? Luego, por otro lado, también existen noticias falsas que son fabricadas, que normalmente están relacionadas con las fake news, porque las fake news se generan por algún interés. Hay alguien que está tratando ahí de mover algún tipo de información, y ahora vamos a ver algunos ejemplos también más adelante a lo largo de algunos países de Sudamérica. Y esta información que puede ser fabricada tiene un interés. También el tema de guitarra racimada entra ahí. ¿Por qué? Porque busca vender, por ejemplo, el tema de que más personas compren este producto. Entonces tú fabricas de pronto una información falsa para que nadie crea en la otra medicina, pero sí que crea en esta última que estamos mencionando, ¿eh? También información que busca, que usa impostores, ¿no? Hace poco me salió, por ejemplo, si mal no me equivoco, en internet, Jaime Bailey, ¿no? Jaime Bailey diciendo que él se había vuelto millonario porque había consumido tal o cual Bitcoin que había que depositar ahí, que era la manera en la cual tú podrías ser millonario como lo es Jaime Bailey y viajar por todo el mundo. Y tenían la imagen de Jaime Bailey. Entonces, la fuente es impostada, ¿no? O de pronto alguna persona reconocida se utiliza para que pueda ser utilizada, ¿no? Utilizada como fuente de información. Entonces ahí estamos complicados, ¿no? Alison Malpartida Castro, muchas gracias por tu aporte. A ver, ¿qué es lo que nos dice Alison? Dice, una noticia falsa. Es falso que la vacuna COVID de Johnson y Johnson es la culpable del aumento de hepatitis infantil en el Reino Unido. Esta información se viralizó por Twitter, también fue falso. Muchas gracias, Alison. Sí, algo escuché al respecto y que también empezaron a salir, si mal no me equivoco, también para poder aclarar este tema. En realidad, así como estas informaciones fueron jalando y jalando y jalando, y en realidad hoy en día, si se dan cuenta, hay muchas personas que aún no se vacunan. No porque tengan alguna comorbilidad, sino porque simplemente no creen, nunca llegaron a creer en este tema y bueno, gracias a Dios no les pasó, no pasó a mayores su tema de salud. Muchas gracias, Alison. Otro, otro, otra tipología de noticias falsas que establece en este caso el Ministerio de las TIC en Colombia es el contexto falso, ¿no? El contenido es falso, pero también el contexto, y eso puede ser una fotografía, por ejemplo,
editada, ¿no? Una fotografía editada o también el mismo contenido como tal. La conexión falsa también, ¿por qué? Porque colocas titulares, imágenes o leyendas que finalmente no responden a la fuente real. Y por otro lado, manipulación que tiene que ver con la información que se manipula para poder engañar a las personas. Y esto último, más las fabricadas, lo vamos a ver más adelante. Pero sí quería que ustedes conozcan los diferentes tipos de información falsa que existen, no solo en nuestro país, sino en las diferentes partes del mundo. Una de las consideraciones para que sea una fake news también es que hay una persona o un grupo de personas interesadas que están detrás moviendo los hilos, ¿no? Que tienen un interés, que su interés puede ser, por ejemplo, hacerte creer, por ejemplo, que un determinado candidato al gobierno regional de Ancash es corrupto. Entonces se genera una gran cantidad de información materializada en videos de TikTok, en flyers, en posts, etcétera, etcétera, para poder justamente hacer que las personas ya no crean en este candidato, ¿no? Es una de las particularidades muy frecuentes que se utilizan, ¿no? Entonces, pero hay alguien detrás que está moviendo los hilos para que esta información salga y que salga no solo en redes sociales, o sea, en principio que salga en redes porque es el primer canal por donde salen. En este momento les he colocado esta imagen para que pueda ser más explicativa la información, pero quiero que sepan que el principal lugar por donde surgen justamente las fake news es por redes sociales. Casi todos los ejemplos que nos han puesto salieron o empezaron a aparecer por las redes sociales. Y de ahí, por el gran impacto que se tiene o porque ha sido reenviado muchas veces, porque muchas personas están hablando de eso, ya lo cogen los medios de comunicación y en muchas ocasiones terminan informando justamente con este contenido falso. Pero el lugar por donde surge es justamente por las redes sociales. ¿Sí? Pero sí, recordemos por favor siempre que en las fake news siempre hay una persona o un grupo interesado que quiere mover los hilos de una determinada manera. Cuando les colocaba el ejemplo de el gobernador, es probable que el otro postulante a gobernador esté tratando de empezar una campaña, hacerle la campaña en cuanto a los niveles de posibles votantes. Y este grupo interesado, ¿qué es lo que hace? Fabrica justamente información falsa, así como tenemos en el Estado, no solo en las instituciones privadas, sino también en el Estado tenemos oficinas de comunicaciones que se encargan de mandar a los medios de comunicación que busquen aclarar, que busquen difundir, poner en valor contenidos de interés público que son positivos para la entidad. También este grupo interesado está pensando, maquinando qué cosa sería novedosa y que conecte y que pegue en redes sociales y que sea un tema que se pueda viralizar rápidamente para poder justamente pegar y que eso se lleve a los medios de comunicación. Entonces, esas personas que están maquinando están trabajando también en esa misma medida, tal como lo hacemos las oficinas de comunicaciones y prensa. El tema es que muchas veces este grupo que busca generar justamente fake news también tiene de pronto mayores recursos o puede tener un tema de muchas habilidades también para poder identificar rápidamente y hacer una suerte de montajes o de construir rápidamente información. Pero también una vez que generas y tú lanzas la bomba de la noticia, hay otros elementos que acompañan. Y ahí tienes, por ejemplo, los ejércitos de troll que buscan viralizar esta información. No es solo que yo lanzo un video y lo dejo a ver si al azar si sale. No, ese video, por ejemplo, que lanzo con alguna información falsa, ¿no? Con alguna información falsa,
también es viralizado rápidamente por un ejército de trolls que se generan como una suerte de granjas. ¿Por qué se le dice granjas? Porque son como estas granjas que rápidamente se reproducen, ¿no? Y que buscan justamente compartir mucha información y que entre ellos se siguen y siguen a los personajes de carácter público y tratan de llevar esa información que representa a un determinado grupo y lo viraliza. ¿Sí? Entonces, no se actúa solo, o sea, si sacáramos simplemente un video, una foto y a ti no te conoce, pero no te siguen, pero ni siquiera tus 20 amigos de colegio, sería un poco complicado que este tema pegue. Pero ¿qué es lo que hacen? Buscan justamente en estos ejércitos de trolls para poder moverlo. Por eso se dan cuenta que empezamos justamente por el titiritero, por la persona que está moviendo los hilos para justamente crear contenido que pueda ser llamativo, que conecte para poder llegar a un gran número de personas a través de las granjas de trolls. ¿Y por qué esto hoy en día es mucho más peligroso que hace algunos años? Justamente porque hoy en día ya no tenemos simplemente los 20 grandes medios de comunicación que teníamos hace 20 años. Hoy en día tenemos probablemente 36 millones de medios de comunicación o posibles medios de comunicación, donde cualquier persona que tenga un celular podría ser aquella que empiece o a generar este contenido o a compartir este contenido, a viralizar este contenido. Siempre en mis clases les digo, ya no tenemos solo dos ojos, tenemos tres. Y el tercero puede ser mucho más peligroso que los otros dos que tenemos, porque este tercero tiene un alcance mucho mayor, que llega a donde tú no puedes llegar, que ve lo que tú no puedes ver. Entonces, ese alcance es el que hoy en día tenemos para viralizar. Entonces, se dan cuenta que hemos ido construyendo varios elementos de cómo identificar justamente, o más bien, cómo es que surgen estas fake news. Primero, hay una persona interesada. Segundo, son equipos que trabajan de manera creativa y a conciencia los contenidos para poder desinformar. Tercero, estos no se viralizan solos normalmente, sino se utiliza a un ejército de trolls generados por granjas. Y cuarto, buscan llegar a un determinado grupo. Ahora, ¿a qué grupo buscarías llegar? Por ejemplo, ¿no? Si es que tú hablas de elecciones, ha habido fraude en las elecciones, tú identificas quiénes están hablando de fraude, ¿no? Entonces, mira, están hablando de fraude este grupo, estos partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Estos partidos políticos por ejemplo, de la izquierda. ¿No? De la izquierda. Y este grupo de partidos políticos normalmente viven en las regiones del sur, del centro, del oriente, ¿no? Entonces, justamente tus trolls o el grupo o las granjas que generas, lo ubicas en esos lugares. ¿Para qué? Para que estas personas que están hablando de ese tema vean más contenido relacionado con esto y lo asuman como real y digan, ¿ves? Yo no estoy equivocado. Es verdadero, lo acabo de ver ¿dónde? En Facebook. Lo acabo de ver en Twitter. Lo acabo de ver en Instagram. Mi amiga me compartió del colegio. Ella trabaja en el gobierno regional. Ella que conoce. Mi tía, mi abuelita, mi papá me pasó. O mi hijo, que es ingeniero, me lo acaba de pasar. Entonces, estos referentes también hace que sea mucho más creíble el contenido. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder viralizar. Empiezas con una persona, luego lo vas repartiendo a una, dos, tres, cuatro, cinco, 10.000 granjas o a uno, dos, tres, cuatro, cinco o 10 diferentes grupos interesados en este contenido y que estas personas, al estar interesados en este contenido o en este tema que puede generar debate, y que vean que su idea está siendo representada. Entonces, cuando alguien te dice, oye, lo que tú estás diciendo es verdad, tal cual, y eso es lo que buscan decirte justamente con la información generada por las fake news. Y luego eso ya empieza a llegar a todos los grupos, a todos los espacios, por ejemplo, los grupos de WhatsApp
que nos mencionaban anteriormente sus compañeros. Pero para que esto suceda, hay un factor primordial que debe tener como característica toda fake news. ¿Cuál es esa característica? Tiene que conectar emocionalmente, ¿de acuerdo? Tiene que conectar con alguna emoción. El contenido que tú vendes no puede ser racional, porque si es racional en una, se va a caer como fake news. Entonces, todos los contenidos, o al menos eso es lo que nos dice este observatorio de información falsa, que es justamente que busca cotejar, nos menciona de que estas son las 5 principales emociones que, que de alguna manera conectan o que son utilizadas por las fake news. ¿Qué es lo que generan? Miedo, ¿no? Te vas a morir si no usas ivermectina. ¿Te das cuenta? Que genera miedo, ¿no? ¿Te das cuenta? Nos van a quitar todos los bonos, nos van a quitar todos los bonos cuando, si es que entra este presidente. Eso te empieza a frustrar. No puede ser, me van a quitar mis derechos ganados. Te frustra. Entonces tú de inmediato dices, no hay forma. ¿Qué tenemos que hacer? Dime qué tenemos que hacer. Entonces ahí viene justamente la construcción de posibles narrativas complicadas y falsas. ¿Qué más? Genera rabia. Los muertos han votado. Mis muertos en este momento de pandemia, ¿cómo es posible que han podido votar? ¿No? ¿Cómo es posible que mi abuelito que falleció hace 5 años aparezca en un padrón electoral? Esto es injusto, no le están dejando descansar en paz. Y eso te genera también frustración, desesperación, odio. Odio a los señores de OMPE, odio a los señores de RENIEC, odio a los señores del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, porque cómo es posible que los muertos, que no hay ni el mínimo respeto ni por los muertos que estén votando y todos los demás, se dan cuenta cómo se generan, justamente ¿por qué? Porque toda fake news trae consigo o utiliza a las emociones para poder conectar. Aquella fake news o intento de fake news que busque ser netamente racional, pierde, no conecta, no avanza. Entonces ahí estamos muy, muy complicados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí colocamos algunos ejemplos, ya lo revisamos, algunos ejemplos que se dieron durante la COVID, donde justamente habían algunos grupos interesados tratando de mover los hilos para justamente hacer que no se avance con el tema de COVID. Cristian, ¿me avisas por favor cuántos minutos me faltan? Sí, profesor, nos quedan alrededor de 7 minutos. Ya, muy bien. Muy bien, las fake news también, ¿qué es lo que generan? Generan rumores, buscan desacreditar. Estos rumores, como ya les mencioné hace un momento, buscan de alguna manera desacreditar, buscan mentir, buscan incitar al odio, a las manifestaciones, a distorsionar la información como las vacunas, ¿no? A generar caos, a generar confusión. Eso es lo que buscan las fake news. Y ahí está justamente el peligro de las fake news. ¿Sí? Ahí está justamente la mayor complicación de las noticias falsas. Por eso es que si nos llega una información falsa por WhatsApp, por cualquiera de los canales, por favor, siempre es necesario que contrarrestemos esa información. Y de ser el caso, también es nuestro deber decir, oigan, esta información es falsa, porque en este momento acabo de entrar a la página web de RPP y no aparece nada de eso. O acabo de ingresar a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y dice que no nos van a quitar los bonos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te llega alguna información falsa, por favor no lo reenvíes. Más bien alerta y di que es una información falsa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde? El mismo estudio que les mencionaba hace un momento también nos dice por dónde surgen las fake news. Hace un momento les decía que normalmente surgen por las redes sociales. ¿Y saben qué? Surgen mayormente inclusive por Facebook, porque a Facebook, al ser la red social más antigua, le creemos más. ¿No? Cuando te envían por WhatsApp todavía puede que un poquito, puede que no sea verdadero, pero si te aparece en Facebook,
tú le vas a creer un poco más. Si te aparece en TikTok, también podrías creerlo. Y por WhatsApp, también, por supuesto, porque depende de quién te lo diga. Ahí depende mucho del emisor. No, si te envía un número desconocido, bueno, no lo crees, puede ser una estafa. Pero si te envía tu tío que es abogado, que conoce, que es leído y todo lo demás, pero que no está de acuerdo, por ejemplo, con las elecciones, tú lo vas a creer. Entonces, ¿por dónde surgen? No surgen normalmente por los medios de comunicación, aun cuando hay algunas excepciones, sobre todo en medios de comunicación de regiones, pero mayormente surgen por las redes sociales y de ahí vuelven, se vuelven masivos porque llegan a los medios de comunicación. ¿De acuerdo? ¿Qué temas? ¿Cuáles son los temas sobre los cuales abundan en las fake news? Principalmente temas de política. Ah, no, esa presidenta está, esa presidenta del Tribunal Constitucional me quiere robar, por ejemplo. ¿No? Ah, no, ese presidente de la República ese presidente de la República es un ratero, o simplemente también de manera positiva. Mira, qué inocente que es de pronto esta fiscal o este ministro y cómo lo atacan, qué pena, no lo dejan gobernar, pobrecito, ¿no? Porque también se puede utilizar para eso. Y luego sigue otros temas como temas económicos o temas sociales, pero principalmente son temas políticos o temas sociales. ¿Por qué? Porque son sobre los cuales la gente debate, la gente habla. No está acá porque es un estudio mundial, pero por ejemplo en nuestro país también se busca mucho en el tema de deportes, aunque en deportes se viraliza tanto el tema que en realidad no es tan frecuente que haya un mayor número de fake news. Ahora, ¿quiénes son las personas que consumen una mayor cantidad de fake news y que a su vez replican? Sí, señores, las imágenes que están viendo en este momento son adultos mayores normalmente, personas de más de 50 años, de 65 años en adelante, son las personas que la verdad es que dicen, lo he visto en Facebook, y como ellos normalmente tienen una brecha digital, son los que comparten, y por eso habrán visto a su tía, a su mamá, a su abuelita, etcétera, etcétera, que tiene acceso a redes y que son las personas que comparten, y de ellos se aprovechan las personas que buscan de alguna manera el tema de fake news, ¿no? Y dice, mira lo que he visto, ¿cómo es posible esto? Están a punto de declararnos la guerra, los mexicanos y todo lo demás, etcétera, etcétera. Y en verdad, estas personas creen lo que ven en las redes sociales porque no conocen todo este bagaje de información masiva que tenemos en el mundo, en el universo. Entonces es muy complicado que justamente que estas personas que comparten esta información va bajando, ¿no? Comparte el grupo de 65, de 50 años, llega a los de 40, a los de 30 y así, y hasta que cuando tú ves representada tu idea y cuando te das cuenta, tú crees firmemente en esa información porque ya no lo viste solo en un canal desconocido de Facebook, sino que además ya te compartió tu tío, tu tía, etcétera, etcétera. Una consulta, ¿qué estrategias se pueden implementar para prevenir generación y difusión de fake news en el ámbito de la gestión pública? Natalie, te voy a contestar más adelante con algunos temitas que lo vamos a abordar, justo hay algunas láminas aquí. Ahora, ya conocemos el perfil, ¿no? No significa que los jóvenes no estamos prestos para poder recibir fake news, por supuesto que también. ¿Quiénes? También las personas que normalmente no tienen mayor consumo digital o que no tienen un grado de instrucción más o menos, digamos, desarrollado. Por ejemplo, las personas con secundaria o las personas de pronto con una educación media o que simplemente creen firmemente en algo, ¿no? O en alguien. Si tú crees, por ejemplo, en la Iglesia Católica, tú no vas a creer y que crees de una manera de pronto hasta casi fanática o en la iglesia evangélica, tú no vas a creer en lo que hacen el pastor, el sacerdote, etcétera, etcétera. Va a ser muy difícil que tú creas porque tú ya de manera previa, de manera preliminar ya tienes una, ya tienes una preconcepción. ¿Qué es lo que tienes ahí? Capital reputacional. Tú crees en la iglesia antes de cualquier cosa de que te pueda aparecer en redes sociales. Por eso es que el capital reputacional de las entidades públicas y privadas es muy importante, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos?
¿Se acuerdan también, por ejemplo, qué es lo que pasó con Facebook y Cambridge Analytica, donde se revelaron que se utilizaban diferentes algoritmos que Facebook estaba empezando a sacar y lucrar para justamente generar diferentes campañas en el mundo? ¿Qué es lo que pasa? Que los estrategas políticos, sobre todo, encontraron en las fake news, encontraron un tema muy, muy complicado, que es que se pueden mover, que se pueden manejar los gustos, los miedos, las emociones, como les mencioné hace un momento. Entonces tienes a campañas como las de Trump, empezaron con Obama, donde tú identificas cuáles son los miedos, las emociones, los insights de las personas, y a partir de eso haces una campaña para cada uno de ellos, o haces piezas, productos para cada uno de ellos. Y esto no pasa solo en nuestro país, señores. Por ejemplo, en Ecuador, en procesos electorales, sucedieron muchas cosas y que empezaron a generar temas de miedo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué actividades se deben desarrollar en este tipo de casos? De inmediato tratar de aclarar la información. De acuerdo, de inmediato tratar de aclarar qué es lo que se viene, cuál es la información verdadera. ¿De acuerdo? Lo que se deberían de hacer es tratar de evitar que se construyan burbujas mediáticas, es decir, que de las redes sociales salte al medio de comunicación. Y ahí hay varias iniciativas de verificación, no solo de las entidades públicas, sino también de las privadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el mayor desafío que tenemos entonces en el Estado? Es revertir esta situación y tratar de comprometernos con la verdad. ¿Y cómo podemos hacerlo? Ahora lo vamos a ver un poco más adelante. De hecho, hasta las Naciones Unidas ha estudiado muchísimo este tema y tratan de buscar, en aras de evitar mayores crisis en los estados, es que tratemos de realizar y liderar campañas de desinformación, ¿no? O campañas de información verdadera. Y ahí a continuación les voy a colocar algunos ejemplos de pandemia, que se realizaron durante pandemia y que se utilizan mucho, sobre todo en temas electorales. Y no es en nuestro país, señores. No es solo en nuestro país en el 2021 cuando se decía que los muertos votan, que los menores votan, etcétera, etcétera. No es solo acá, en todos los países. Por ejemplo, este es Colombia. Al momento de hacer el registro de partidos, de identificar a los votantes, siempre hay una gran cantidad de temas que pueden ser fake news. Por ejemplo, al momento de contar los votos, no dejaron estar en la mesa de los jurados y te graban un video y eso se empieza a viralizar, ¿no? Por ejemplo, al momento de publicar los resultados de las elecciones de Colombia, dijeron, se divulgan datos falsos sobre ganadores y perdedores. Y era una información falsa que también se aclaró. Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de una noticia falsa? Para saber cómo abordarlo, tenemos que conocerlo. Nace por un interés, acá arriba, nace por algún interés de alguna persona. Crecen, se desarrollan cuando con los bots empiezas a que un montón de personas empiecen a verlo, se viralizan y luego empiezan a bajar, a decaer y mueren, pero nunca se olvida. Por eso es que hasta ahora tienes a personas hablando de que los muertos votaron en el 2021, de que la agua racimada te curaba, de que simplemente de que las vacunas no ayudaban, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente, ¿qué es lo que buscan normalmente las redes sociales tradicionales? Un discurso de odio, buscan de discriminar, se utilizan cuentas falsas, trolls, bots, burbujas de verdad, verdad, tratan de censurar muchas cosas y lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar acuerdos como instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, uno de los acuerdos debe ser, por ejemplo, al momento de elecciones, ¿no? Ningún partido debe tener troll, ningún partido debe promover bots. Lo van a hacer, es probable que no lo hagan, pero tienes un acuerdo previo. Tratar de que la libertad de expresión sea con respeto. Generar una suerte de un grupo experto de especialistas en las entidades que revise la información y que rápidamente aclare a través del fact-checking o una revisión, de hecho, una revisión rápida para poder aclarar, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo que lo coloco, hace un momento estuve comentándoles lo de Colombia, Ecuador también, por ejemplo, en las elecciones del 2021, también tuvieron una gran cantidad de fake news, pero ¿qué es lo que ellos tenían? Tenían un buen capital reputacional que les ayudó
a tomar diferentes medidas. Medidas, por ejemplo, ¿cuáles? Hace un rato me comentaban, cuáles son las medidas que debemos hacer? Por ejemplo, hicieron alianzas estratégicas con Facebook, con YouTube, con Twitter. ¿Para qué? Para que generen una plataforma solo para Ecuador, donde ellos decían, esta es información falsa, y el mismo YouTube te decía, esta es información falsa. Son acuerdos que se hicieron con ellos al momento de las elecciones. Eso mismo se puede hacer también a nivel de cada una de las instituciones. Luego, establecer protocolos, ¿no? Para las campañas, establecieron campañas Yo Me Informa para combatir las fake news y crearon una aplicación para que puedan todos los ciudadanos revisar si la información que estaba saliendo es verdadera o no. Un app tal cual. Y eso lo pudieron revisar muchas personas y se difundió muchísimo con esa campaña Yo Me Informo. En Brasil, ¿qué pasó en Brasil en las elecciones? En las elecciones también se generaron una gran cantidad de fake news. ¿Y qué es lo que hicieron? Por ejemplo, ¿no? Empezaron a salir en entrevistas en medios de comunicación, campañas en la página web, se asociaron con Google, Twitter, Facebook, Instagram, también para que aclaren rápidamente toda la información falsa y que la información falsa que era viralizada se lo baje. ¿De acuerdo? Entonces hay un tema de gestión, pero también hay un tema de comunicación. Por ejemplo, para que tenga una idea, 130 millones de brasileños llegaron a ver las campañas de desinformación que trataban de aclarar, donde decían que no existía fraude. Si se dan cuenta, acá hay todo un tema, un aparato, no solo en el Perú, sino en el mundo, que busca justamente todos estos temas complejos. Voy a pasar rápidamente este ejemplo para poder avanzar. México, ¿qué pasó en México? También igualito. ¿Qué hizo México? Empezó por el inicio, ¿qué es lo que debemos hacer todas las entidades públicas? Monitorear. Un buen monitoreo de redes sociales a lo largo de diferentes áreas y también de medios de comunicación. Un equipo que trabajó, por ejemplo, en su caso de ellos, de manera rotativa, 24 horas continuas, y habían líderes, había toda una estructura de un operativo que lo llamaron Certeza. Este operativo Certeza era como un equipo de fact-checking que revisaba toda la información falsa, lo canalizaba y rápidamente salía y aclaraba ante las redes sociales o los medios de comunicación. Monitoreaba, revisaba. También este equipo de monitoreo lo tiene Chile. Yo estuve en Ecuador, en Chile también, visité México para poder revisar estas experiencias y la verdad es que han avanzado muchísimo en la parte de monitoreo. En el caso de Perú, acabamos de construir esta plataforma que se llama News Monitor con el apoyo de PNUD y también ya se tiene esta plataforma de monitoreo constante para identificar rápidamente lo que son las noticias falsas y poder justamente salir a responder en el momento. Estas son algunas láminas que voy a pasar rápidamente porque en realidad resumen la experiencia. Y para terminar la experiencia de Perú, en Perú también en las elecciones, les he venido comentando a lo largo en realidad de la exposición, en las elecciones 2021 se habló de que en realidad votaban los muertos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una particularidad. Nuestro sistema electoral es muy, muy complejo. Tenemos tenemos tres entidades, OMPE, Jurado y RENIEC. Las tres independientes, ninguna depende de la otra. RENIEC hace el padrón, OMPE hace las elecciones y Jurado lo que hace es justicia electoral. Dice si es verdad o mentira sobre algún problema que se tenga. Pero ¿qué es lo que pasa? El padrón electoral se elabora un año antes. Lo llevamos en cívica desde primaria. Un año antes se cierra el padrón electoral, que es como una foto. Y ese padrón tiene solo las personas que se inscribieron hasta ese momento. ¿Por qué salían personas de hace cinco, que habían fallecido hace 5 años en el padrón o que habían fallecido hace un año en el año de pandemia, justamente porque no se fueron y registraron al RENIEC su fallecimiento? El RENIEC no saca esa información de Facebook, no saca esa información de las calles. Las personas tenemos que ir a RENIEC y decir, señores, mi familiar falleció, este es el certificado de defunción y ustedes regístrenlo. Pero si ustedes no lo hacen, el RENIEC no puede adivinar, ¿se dan cuenta? Entonces, algo similar pasó. También empezamos nosotros con el monitoreo. Si se dan cuenta, se fue aumentando toda la carga negativa a lo largo de los diferentes meses y empezamos. Esto fue en redes, en medios no mucho, al menos no para RENIEC, sí para OMPE y para Jurado, y empezamos a aclarar cada uno de los ataques que tuvimos. Fueron más de 3 millones de ataques que llegamos a tener en cada día durante las elecciones. Y un montón de periodistas,
congresistas empezaron a hablar sobre el tema y empezamos a manejar la lógica de voceros, atender consultas de todos los ciudadanos uno por uno para explicarle por qué razón había pasado esta situación. Y luego de esto, al terminar, como toda crisis, hicimos unos talleres de lecciones aprendidas y empezamos a trabajar en una campaña que llamamos El Padrón lo hacemos todos. Esta campaña nos ayudó justamente para que en las elecciones regionales y municipales no haya mayores observaciones. Y además de eso, luego hemos trabajado en estrategias como el tema de fact-checking a lo largo de todo el sistema electoral, que lo tienen muchas entidades a lo largo del mundo. ¿Qué es el fact-checking? Es justamente este equipo que les decía que tienen diferentes instituciones del Estado, que por un lado hay un equipo que monitorea y ellos, a partir de alguna alerta que genere este equipo de monitoreo, ellos identifican, revisan la información, rápidamente toman decisiones y eso se aclara a lo largo de los diferentes canales con los cuales se cuenta de verificación, que pueden ser nacionales o privados. Por ejemplo, existe Fact Checking Perú, Perú Check, etcétera, etcétera. También Ojo Público tiene su página de chequeo y también, por ejemplo, el verificador de la República, el Observatorio Interamericano para combatir la desinformación, que lo tiene OMPE y que todas estas páginas tratan de decir esta información es falsa. ¿De acuerdo? Termino con estos puntos. ¿Cómo es que logramos identificar y evitar justamente las fake news? Desconfiemos, por favor, de los titulares grandes y en mayúscula, llamativos, etcétera, etcétera, y que no vienen de una página justamente conocida. Analicemos acerca del sitio web. ¿Es verdadero o no es verdadero? Fijémonos en los enlaces, en las citas de las fuentes. ¿A quién están citando? Hace un momento les ponía como ejemplo a Jaime Bailey. Jaime Bailey en verdad construyó así su patrimonio. ¿Esta página es conocida o lo dijo en algún diario conocido del país? Encontremos la fuente, una fuente local. En Perú, ¿cuáles son los medios más conocidos? ¿Cuáles son las páginas más conocidas? ¿Viene de alguna universidad? Etcétera, etcétera. Realicemos una búsqueda. De repente, si dicen algo, por ejemplo, sobre el tema de educación, no, serán despedidos 500.000 profesores. Vamos al Ministerio de Educación, ¿qué es lo que ha dicho sobre eso? A lo mejor ya aclaró. Estudiemos la fuente, leamos más, veamos quién es el autor, veamos cuáles son las fuentes adicionales, qué más hay. ¿Es una broma, es una sátira? Comprobemos la fecha, porque a lo mejor es de hace 5 años. Consideremos si hay algún sesgo o preguntémosle a algún experto o a algún amigo que tengamos en alguna entidad para ver si es verdadera o no. Luchemos contra las fake news. Este es un micro resumen de lo que va a ser la clase de fake news, pero espero que les haya servido. Evitemos construir más personas que tratan de mentir, como Pinocho, que hace que se le crezca y le crezca la nariz hasta que el tema termine siendo tan complejo que no podamos rebatirlo. Si no sabemos gestionar las fake news en el Estado, es muy complicado porque puede generarte muchos problemas, no solo al Estado, sino sobre todo a los ciudadanos. Finalmente, agradecerle por la excelente ponencia del día de hoy, agradecer también a los participantes que se han sumado el día de hoy y han podido también participar a lo largo de esta masterclass. Finalmente, decirles que en nombre de nuestra decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, la doctora Miguel Sánchez Walter, queremos agradecerle al especialista, ¿no? Al profesor Iván Torres por la excelente participación del día de hoy, por acompañarnos durante esta poco más de 60 minutos que ha durado esta masterclass. Y cabe indicar que también esta masterclass estará disponible en el canal oficial de YouTube de nuestra facultad, asimismo que los invitamos a que nos puedan seguir por nuestras diversas redes sociales de educación continua UCMP, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos los participantes. Que tengan una Muchísimas bonita noche. gracias. Buenas noches. Que tengan Buenas buen noches. descanso. Chao, chao.